¿qué tal? Bienvenidos al artículo de la semana. Continuando con el ciclo de las transacciones comerciales, la relación entre el comprador y el vendedor, les voy a comentar el artículo Un cliente llamado Deseo. Este artículo fue escrito ya hace algunos años y ustedes van a poder leerlo, tener acceso en el blog. Bien, ¿de qué trata el artículo? Bueno, justamente de la relación entre las necesidades y los acuerdos implícitos entre el que busca comprar y el que busca vender. Comenzábamos diciendo que una transacción comercial, que es un encuentro operativo entre dos roles, el vendedor y el comprador, tiene siempre una historia de motivación. Hay una historia de motivación que lleva al sujeto a ir a la compra, a la búsqueda del artículo que necesita. Al mismo tiempo hay una necesidad justamente instalada y hay un acuerdo implícito entre el comprador y el vendedor. Uno quiere comprar, otro quiere vender. Hay también un escenario y hay un remate de todo ese proceso. Entonces tenemos, como dijimos, una historia de motivación, una necesidad instalada, un acuerdo implícito, un escenario de la venta y un remate, que puede ser trunco o exitoso. Eso va a depender, entre otras cosas, de la coincidencia entre una necesidad y una oferta, pero al mismo tiempo es muy importante la actitud del vendedor. Y bien, veamos cada uno de estos aspectos. Una historia de motivación. ¿Qué nos dice el artículo? ¿Por qué hay una historia de la motivación que lleva a la búsqueda del producto? Porque los motivos por los que se compra, por los que se consume un producto, de una marca, de aquella, de determinadas características, son a la vez efectos de una historia, de usos, de costumbres, de causas vinculadas eventualmente al marketing, de las expectativas de satisfacción, y además la compra de un producto es causa de nuevas motivaciones. Es decir, que la motivación del consumidor viene anclada en una necesidad y va hacia el logro de una satisfacción. Esto en cuanto a la historia de la motivación. Decíamos también que hay una necesidad instalada. Es la petición de principios de toda compra y su razón de ser, la necesidad instalada. No importa si esa necesidad es primaria y vital, como comprar un alimento, o es una necesidad llamada prescindible, entre comillas, o culturalmente motivada, como puede ser, no sé, la compra de una prenda. Sin una necesidad, sea esta primaria o no, no hay transacción. En ese sentido, entonces, decíamos que esa necesidad instalada es una necesidad legítima. Por ejemplo, decimos que la oferta, ¿no?, por parte del vendedor, si es legítima, reitero, y es oportuna, va a modelar también la demanda. Es decir, que de alguna manera no solo la demanda incide sobre el tipo de oferta, sino que la oferta misma de un determinado producto responde a una necesidad que puede ser una necesidad instalada previamente o una necesidad construida. ¿Construida dónde? ¿Cuándo? Y construida, por ejemplo, en el momento mismo de la transacción comercial, en el momento mismo de la búsqueda. Por ejemplo, cuando el comprador va en busca de un producto, pero después, al ser asesorado, se da cuenta que hay un producto mejor o que puede cambiar alguna de las características que él no conocía y demás. Esto es lo que se llama tarea de asesoramiento, evidentemente. Bien, vamos al tercer punto, que es el acuerdo implícito que decíamos. Decíamos, hay una historia de motivación, hay una necesidad instalada, hay un acuerdo implícito. Ese acuerdo implícito hace referencia
justamente a lo que decíamos hace un rato. Hay alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Este acuerdo, dice el artículo, se basa en el supuesto entendido de que ambos actores, comprador y vendedor, están hablando de un mismo producto con un mismo valor de necesidad y una misma representación afectiva, cosa que en general no ocurre. Es decir, es muy difícil que haya esa coincidencia de entrada. En general hay motivaciones diferentes. Más allá de que está la motivación complementaria de comprar y vender, la motivación que lleva al comprador a buscar un producto, esto vinculado, como decíamos, con la valoración del producto, la emocionalidad que lo vincula, la utilidad que le puede dar y demás, no coinciden necesariamente con la misma motivación que tiene el vendedor sobre ese producto. Quizá para el vendedor ese producto a él en su vida personal no le resuelva ningún problema, no hay un deseo de ese producto, pero sí lo hay en el comprador. Entonces, lo primero que tiene que hacer el vendedor es ponerse en ese lugar, en el lugar del comprador. Ese acuerdo implícito es justamente que el comprador de alguna manera le está pidiendo al vendedor que se ponga en su lugar. No que le dé cualquier cosa, sino que se ponga en el lugar de sus necesidades para poder asesorarlo. Tenemos luego el tema del escenario. El escenario que tiene que ver con el medio ambiente, la situación, el contexto y el clima psicológico. A ver, repetimos. Medio ambiente, situación, contexto y clima psicológico. Estos 4 elementos son fundamentales, que muchas veces no se lo tienen en cuenta, pero son coadyuvantes de todo un proceso de motivación de la compra. El medio ambiente, por supuesto, alude al lugar donde se está produciendo la transacción comercial, el confort que puede haber, o el disconfort, etcétera, etcétera. La situación. Hay una urgencia de parte del comprador, hay una exploración. ¿Cuál es la situación? ¿Es un producto que no puede dejar de comprar o simplemente está explorando a ver qué es lo que le conviene o no? ¿Necesita comprarlo hoy o simplemente pensó en comprar algo y está viendo a ver los costos, las características y demás? Esa es la situación. Obviamente, el contexto abarca no solamente su propia situación, el medio ambiente, sino el contexto que tiene que ver con el contexto socioeconómico, el valor del producto, la inflación, la disponibilidad que tiene el sujeto para poder invertir en ese producto, y si ese producto ya no le sirve, no puede comprar un segundo producto. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, de un artículo que tiene relación con un mueble en el hogar, no un artículo alimentario de primera necesidad. Cualquier otro producto que el sujeto decida comprar y que, bueno, pueda comprar ese producto, pero si finalmente no resolvió su necesidad, no le dio satisfacción, no puede ir mañana y decir, bueno, voy a comprar otro. Es decir, quizá justamente estuvo ahorrando para comprar eso y tiene que tener plena satisfacción en eso. Por eso tiene que ver con el contexto. Y el clima psicológico tiene que ver con la relación que se establece entre dos personalidades, la del vendedor y la del comprador. Ese clima de empatía o de antipatía que se genera en el momento de toda la transacción. ¿Cómo es el ciclo de llegada, de demanda, de respuesta, de investigación? ¿Cómo se cierra eso? Y finalmente, bueno, ese cierre puede ser un éxito de venta que debe implicar, desde el punto de vista ético, una satisfacción, no un éxito de venta solamente decir, vendí el producto, la satisfacción del cliente no me interesa. Tiene que ser un éxito de venta, implica la satisfacción del vendedor, no solamente por haber vendido, sino por haber de alguna manera creado condiciones para fidelizar a esa persona y convertirlo en cliente, sino también obviamente la satisfacción del comprador. Qué bueno, qué buena compra hice, esto me sirve, qué bien fui tratado, cómo fui asesorado.
lo tengo en cuenta, este negocio, este lugar, este vendedor, para cuando necesite otra cosa voy a venir, volver a ese mismo lugar, porque en ese mismo lugar me entienden y además la relación costo-beneficio, la relación calidad, coste del producto, la forma de pago y demás, me resultan satisfactorias, me resultan accesibles. Muy bien, el remate del proceso. El remate del proceso, al igual que en un cuento, nos habla de cómo fue todo ese proceso, es decir, a dónde se llega tiene que ver con esa historia. El artículo dice que de alguna manera el vendedor tiene que ser como la mitología mágica de Midas, ¿no? De que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Entonces, tiene que convertir de alguna manera al consumidor que recién llega, te lo tiene que convertir finalmente en un cliente. Es decir, no solamente que vino una vez y compró, sino que va a volver porque ese es un buen lugar para comprar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cliente y agente son dos personajes en un mismo escenario. Ahora bien, podríamos sintetizar todo ese proceso de asesoramiento, de progreso, en ir conociendo las necesidades, qué es lo que está buscando el cliente o el futuro cliente, en la escuchar para comprender, comprender para vender, sería la máxima. Y finalmente, para redondear, estamos haciendo una síntesis del artículo, estoy puntuando algunas características. Tenemos que, para que se llegue a ese final exitoso, tiene que haber una armonía de alguna manera empática entre las características del vendedor y las características del comprador. Y acá influyen mucho las personalidades y los estilos de personalidad de cada uno. Ustedes me dirán, pero qué complejo, para hacer una compra tenemos que evaluar los estilos de personalidad. No digo que haya que evaluarlo, digo que muchas veces la forma incide sobre el fondo, sobre el objetivo, y el estilo de personalidad, cómo se muestra uno y cómo se muestra otro, puede facilitar o entorpecer el proceso de venta, el proceso de compra. Y a veces en contra de los propios intereses del comprador, y a veces en contra de los intereses del vendedor, o en contra de ambos, porque si la operación no se hizo, los dos han quedado frustrados. Yo no pude vender, y el otro dice, venía a comprar algo, finalmente no pude comprar. Y acá tenemos ciertas tipologías, ciertos estilos que a veces pueden chocar, y esto genera una dificultad de empatía, no facilita la comprensión del otro. Es como que la relación, la forma en que el vendedor se expresa, en que el vendedor interactúa y la forma en que es recibido por el comprador, o la forma en que el comprador accede al vendedor y cómo éste lo percibe, lo asimila como una situación de confort, como un rechazo y demás. Bueno, podemos describir algunas que yo llamaría tipologías del comprador y tipologías del vendedor, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, descriptivamente, por ejemplo, distintos tipos de clientes. El inseguro, el que siempre está inseguro frente a la compra, pero no sé si esto me va a servir, por ejemplo. El curioso, que mira todo, que toca todo, que mira y no se decide por nada, y en realidad lo que hace es estar incorporando, digamos, información, pero que en realidad no está totalmente decidido a comprar. El polémico, que en realidad va más a discutir que a comprar, ¿no? O a criticar el producto. Estamos, de alguna manera es una caricatura de cada uno de estos estilos. El indeciso, que tiene que ver con el inseguro muchas veces, está indeciso porque está inseguro. El exigente, que dentro de un determinado producto, un determinado precio, dice, no, pero yo quisiera que tenga tal cosa. Claro, pero eso ya es otro precio, ya es otro producto diferente. Usted me dijo que, bueno, el desconfiado, no me estará vendiendo una cosa que en realidad, ¿no? Pero desconfía de antemano, no porque tenga elementos.
el parlanchín, digamos, que en realidad va a hablar porque necesita, de alguna manera es el cliente que disfruta más en la relación social que en la compra misma, el confianzudo, que en realidad pareciera que va a ser amigos más que ir a comprar, ¿no? Bueno, el cliente cordial, ¿no? Aquel que en realidad le interesa más el vínculo humano y dice, la verdad que lo compré, no estaba muy seguro, pero lo compré porque realmente me cayó bien el vendedor, qué tipo macanudo, ¿no? Etcétera, etcétera. El parco, que uno no sabe si está conforme o no, el enojado, que entra ya enojado, ¿no? Sin ningún motivo, el caprichoso, el soberbio, bueno, y así podemos seguir con atribuciones de ciertas características que hacen que el vendedor de alguna manera tome algunos recaudos, el vendedor, sobre todo el vendedor sin experiencia, o se sienta inhibido, o se sienta él mismo agredido o enojado, y entonces sin decirlo de alguna manera se genera ya como una frialdad en la relación, ¿no? Pero por otro lado tenemos la tipología del vendedor. Entonces, ¿qué pasa cuando una tipología de alguna manera choca con la otra, ¿no? El vendedor ansioso, que no aguanta al comprador indeciso, el vendedor autoritario, que cree que lo sabe todo, el vendedor descortés, que no saluda y utiliza modales groseros, el vendedor obsecuente, que falsea una sonrisa, el desconfiado, que ve un ladrón o un estafador en cada cliente, el vendedor apremiante, que siente que atender le hace perder el tiempo, que cuanto antes se vaya el cliente mejor, el vendedor deshonesto, que miente y es desconsiderado con la persona del cliente, etc. Es decir, en cada caso podemos agregar nuevos ejemplos y demás. Lo cierto es que, finalmente, para redondear, el escenario de la venta es el lugar y el tiempo, el despliegue de las razones y las pasiones propias de un encuentro humano. En el caso, justamente, de ese encuentro es un encuentro de ambas necesidades. Están las personas y sus necesidades, las personalidades singulares de esas mismas personas, el papel de los personajes que están condicionados. El vendedor no puede hacer cualquier cosa, el comprador va a hacer algo específico, no puede ir simplemente a pasar el tiempo en un negocio. Y la situación comercial general y sus circunstancias particulares, por ejemplo, el precio, la calidad, la forma de pago, etc. El artículo se cierra con una frase que la voy a compartir, ¿no? Como se ve, dice, no basta con las ganas. Cuando el deseo mete la cola, es el momento de llamarlo por su nombre. El cliente agradecido. Y su nombre es justamente el que le hemos atribuido al artículo que hoy compartí. Un cliente llamado deseo. Bueno, los invito a leerlo más en detalle en el blog. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo artículo de la semana.